Gracias, hermano. Que Dios nos bendiga a toda la congregación esta hermosa tarde que estamos congregados aquí en este hogar cristiano, ¿verdad? Un hogar entregado a Cristo, quienes también han permitido e invitado a la Iglesia de Cristo para celebrar este servicio de adoración esta tarde, con el primer propósito de honrar y glorificar el nombre de Dios, y en segundo lugar, pues compartir las buenas nuevas de salvación en esta colonia, la Matamoros. Qué lindo es cantar con alegría, hermanos, cantar con el corazón, y qué lindo es cantar también esos cánticos de acuerdo a la voluntad de Dios, a capela, es decir, sin uso de instrumentos mecánicos de música, los cuales no son reconocidos en las páginas del Nuevo Testamento. Así que cantamos así, con mucha alegría, con mucho gozo y satisfechos porque lo hacemos no en la ignorancia, sino con conocimiento, con la sabiduría espiritual de que eso es lo que a Dios le agrada. Pero bien, hermanos y hermanas, el tema de esta tarde no es el canto, ¿verdad? Sino que quiero, hermano, que compartamos la palabra de Dios en esta ocasión, en este lugar. Y vamos a leer Mateo 16, versículo 18. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 16, versículo 18. Vamos a ver. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Palabras de Jesucristo dirigidas al gran apóstol Pedro, que estaba en proceso de madurez espiritual en este momento, pero había hecho una gran confesión el apóstol Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En base a esa respuesta de Pedro, Jesús le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca, por supuesto, es esa gran verdad con firmeza que Pedro había dicho, que Cristo era el Hijo de Dios. Sobre esa verdad fundamental está fundada la iglesia del Señor. Sobre esa roca fuerte, la iglesia está fundada en Cristo Jesús. Cristo, hermanos, cumplió con esta profecía y Él exactamente edificó la iglesia. Por ende, en el mundo existe una iglesia. Existe la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia que es identificada en las cartas, en el libro de los Hechos. La iglesia nuevotestamentaria se identifica con mucha claridad en el Nuevo Testamento. Por tanto, Cristo tiene su iglesia, una iglesia que no tiene nombre, porque Cristo no dijo cómo se iba a llamar la iglesia. A todos nuestros amigos les hacemos el llamado a estudiar las Escrituras, a analizar que en el Nuevo Testamento no existe un nombre propio para la iglesia. Existen identificaciones que identifican a este pueblo de Dios, pero que la iglesia, que quiere decir los llamados, los escogidos de Dios, los salvos, los ungidos, no hay un nombre específico para identificar al pueblo de Dios. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, para identificar a la iglesia, se identifica como el rebaño, como la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, la asamblea de Dios. Hay muchos términos que identifican a esa única iglesia del Nuevo Testamento.
identidades que también ahora se han tomado muchas denominaciones y sectas en el mundo, que no les correspondería tenerlo, y de una forma usurpada lo han adquirido, pero la Iglesia única del Nuevo Pacto ha recibido muchas formas de identidad. Se le llama también el redil de Cristo en el Nuevo Testamento, la viña del Señor, el rebaño. O sea, hay muchas formas que identifican a esa única iglesia del Nuevo Testamento. Ahora, el tema de esta tarde es una pregunta. ¿Tiene uno que estar en la iglesia de Cristo para ser salvo? ¿Tiene uno que estar en la iglesia de Cristo para ser salvo? O mejor dicho, ¿tiene uno que ser miembro de esa iglesia para ser salvo? Según la palabra de Dios, Hechos capítulo 2, versículo 47, nosotros podemos darnos cuenta a través de la Escritura que la membresía en la iglesia y la salvación están firmemente conectadas. La membresía en la iglesia que Cristo edificó y la salvación están firmemente conectadas, relacionadas. Son palabras sinónimas. Ser salvo es estar en la iglesia de Cristo. Estar en la iglesia de Cristo es ser salvo. Entonces, Hechos 2, 47, nos damos cuenta, relatando así los días del inicio de la iglesia, están estas palabras, Hechos 2, 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La adición, o sea, la añadición, o sea, el estar agregado a la iglesia no era el resultado de una decisión tomada por hombres, tomada por algunos hombres que decidían quién podía ser salvo y quién no podía ser añadido a la iglesia. Quién había de ser salvo y quién no. No estaba en manos o a criterio o a decisión de hombres el ser parte del pueblo de Dios, o sea, para unirse a la iglesia del Señor. No era ninguna decisión por ningún oficial para ser recibidos en la iglesia. En la iglesia de Cristo no hay ningún cuerpo oficial que declare miembro a alguien en la iglesia. No existe ninguna autoridad humana que diga este es miembro y este no es miembro. Esa autoridad le compete únicamente a Jesús. Es el único autorizado para añadir a su iglesia. Y Él va a añadir a su única iglesia a aquellos que obedecen sus requisitos exactamente, tal como Él los ha dejado. En aquellos tiempos, en el primer siglo, cuando la iglesia inició en el libro de los Hechos, porque si alguien ignora el inicio del cristianismo verdadero, yo le aconsejo que vaya a leer el libro de los Hechos. Allí no inició ninguna secta, allí no inició ninguna denominación, allí no inició ningún grupo moderno como los de ahora. Allí inició la iglesia del nuevo pacto, la iglesia que Cristo prometió edificar. Allí inició, en el libro de los Hechos, se encuentra el gran principio del cristianismo. Entonces, cuando uno era salvo, al mismo tiempo era hecho por una acta de la providencia divina, miembro también del pueblo de Dios. No más que alguien era salvo, automáticamente también era parte ya o miembro en el pueblo de Dios. Así es. Si todos los que eran salvos eran añadidos a la iglesia de Cristo, eso es exactamente lo mismo que decir que solamente aquellos que estaban en la iglesia eran salvos. No eran salvos porque estaban en la iglesia, estaban en la iglesia porque eran salvos.
¿Entendió ahí el término? No eran salvos porque estaban en la iglesia. Estaban en la iglesia porque eran salvos. La iglesia era el objeto del propósito de Dios. La iglesia era desde el principio y sigue siendo el objeto del gran propósito de Dios. No está bien no darle la importancia de vida a la iglesia del Señor e ignorar a la iglesia del Señor por completo. Aquellas personas a quienes Dios salvó, es decir, aquellas personas que Dios salvó desde el principio, es decir, su iglesia, que se conforma de los salvos, era aquella demostración de la múltiple sabiduría de Dios. Vamos a Efesios capítulo 3, del 9 al 11. En esa escritura de Efesios 3, capítulo 3, versículo 9 al 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios tenía un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Y dice el 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme a su propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Ahí tenemos. Hay un propósito. Esa iglesia fue un propósito de Dios. No existe por la casualidad, no existió por casualidad, sino que la iglesia existe porque es el propósito de Dios para salvación a la humanidad. Ha sido parte del propósito divino. Según Hechos 20, versículo 28, en este pasaje dice la palabra de Dios que la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Esta iglesia fue adquirida, fue creada, fue fundamentada en la sangre de Cristo. Porque cada miembro, cada integrante de esta iglesia ha pasado por el lavamiento en la sangre de Cristo a través del bautismo. He ahí la razón por la cual se dice que el Señor añadía, el que iba obedeciendo el Evangelio iba siendo añadido al mismo tiempo por Cristo a su iglesia. Porque aquel que va siendo lavado, que va siendo purificado, que va siendo perdonado por el Señor en su sangre, en el bautismo, al mismo tiempo ya está entre los salvados. Así que automáticamente el plan de salvación es el mismo que nos pone dentro del plan o dentro del grupo de los salvos. En la iglesia que Cristo edificó, no debe de ser como es en las sectas modernas, que una cosa se hace para ser salvo y otra cosa se hace para ser añadido al grupo religioso. Muy diferente. El cristianismo no es así. El cristianismo tiene su fundamento. La iglesia fue comprada con la sangre de Cristo, según Hechos 20, versículo 28. Y esa iglesia fue comprada con la sangre, porque cada miembro fue comprado con sangre. Cada miembro en particular ha sido purificado al pasar por el bautismo. Es por eso que el que no obedece el bautismo bíblico, el bautismo correcto, que es para perdón de pecados, que es para nacer de nuevo, que es para lavar los pecados, que es para morir con Cristo, que es para ser sepultado con Cristo, el que no es bautizado bíblicamente,
de esa forma, jamás puede formar parte de la iglesia del Señor, del Nuevo Testamento, la iglesia bíblica. Entonces necesita ser comprado con sangre cada individuo y luego entonces podrá tener ese privilegio de estar dentro de los salvos, porque Cristo la ganó con su sangre. Efesios 5:25, la Biblia dice, 5:25 de Efesios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Qué lindo el libro de los Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, porque es una carta que habla de la unidad. El tema del libro, la carta, es la unidad. Cómo la unidad entre el hombre y la mujer, marido y mujer, el matrimonio, lo compara para que entendamos la relación que hay entre Cristo y su iglesia. Que la iglesia única está sujeta a Cristo. Y Cristo la ha amado y se ha entregado por ella, y ha muerto por ella, y derramó su sangre por ella. Así Cristo la adquirió, y la iglesia debe ser fiel a su Señor. Porque eso dice el versículo 26. Dice que se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Estamos hablando del acto del bautismo. La Biblia está conectada, hermano y hermana. Está conectado cada versículo, porque es el Espíritu Santo quien lo ha dicho. Entonces está conectado cada versículo. Y cuando estamos hablando que nosotros somos lavados, purificados en la sangre de Cristo a través del bautismo, es lo que Pablo está diciendo en el versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios que lo dijo, porque Dios lo ha dicho. Y si Dios lo dijo, eso es lo que sucedió. Eso es lo que pasa. Dice que Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La purificó. Cristo ha purificado a la iglesia. Esta iglesia debe permanecer pura en el lavamiento del agua. Fíjense que ningún otro cuerpo de personas podría declarar esas distinciones. Ni cualquier individuo declararles que no era miembro de ese cuerpo. Nadie puede atribuirse estos atributos, estos privilegios, solo por así. Tiene que haber un proceso extremadamente bíblico, definido. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y Él es la cabeza del cuerpo. Creo que podemos leer Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, dice el versículo. Cristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. Cristo reconcilió a los hombres mediante la cruz con Dios en un solo cuerpo. Vaya a Efesios 2 conmigo y vea qué dice. Versículo 16. Efesios 2:16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, judíos y gentiles, toda la raza del mundo, toda raza humana, son reconciliados con Dios en un solo cuerpo, en una sola iglesia, matando en ellas las enemistades. En la cruz se mató las enemistades entre las naciones, entre judíos y gentiles, según el contexto del apóstol Pablo. Hizo Dios de todas las naciones del mundo, todos aquellos que obedecen el Evangelio, vienen a formar parte del único cuerpo espiritual, la iglesia del Señor. De toda raza, toda lengua, de todo el mundo, formando así un solo cuerpo. Mediante la cruz reconciliar con Dios en un solo cuerpo.
de este que habla Efesios capítulo 4, un solo cuerpo. Cuando habla de una fe, un bautismo, un Señor, un cuerpo, siempre se refiere al único pueblo de Dios que debería de existir en el mundo. Pero los hombres han pervertido verdaderamente el cristianismo bíblico y lo han convertido en otra cosa. Entonces, Efesios 5:23, allí lo tenemos cerquita, la Biblia dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Cristo es el Salvador no de las sectas, no de las denominaciones en el mundo, que son miles de grupos modernos que han salido y todas dicen ser la iglesia de Cristo. Pero esto es imposible, difícil. La Biblia dice que Cristo va a salvar a la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Hay un solo cuerpo, la iglesia del Nuevo Testamento. Fíjense que estas bendiciones no fueron prometidas a nadie fuera de este cuerpo, o sea, la iglesia del Señor. Todas estas bendiciones no fueron prometidas a nadie más, solamente al pueblo santo de Dios, a esa iglesia novotestamentaria. La iglesia era y es la plenitud de Cristo. En el Nuevo Testamento contiene un verdadero catálogo de las bendiciones para ser disfrutadas en Cristo. ¿Cuántas bendiciones pueden ser disfrutadas estando en Cristo? Porque estar en Cristo es estar en su iglesia. Porque nadie puede decir que está en Cristo y está fuera de su iglesia. ¿Cómo es posible que alguien diga, yo estoy en Cristo, pero no está en la iglesia que Cristo edificó? Pero no está en el pueblo del Señor, que es su cuerpo. Es bien difícil. Esas bendiciones, para ser disfrutadas en Cristo, como ya decía yo, hay un catálogo, es decir, hay una lista de bendiciones. Una de esas bendiciones es la salvación en Cristo Jesús, de la cual habla 2 Timoteo 2:10. En 2 Timoteo 2:10 nos habla de que hay salvación en Cristo Jesús. Podemos encontrar la salvación en Cristo. Allí está esa bendición, el ser declarados salvos. Eso es maravilloso. 2 Timoteo 2:10 nos dice la Biblia: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Como sea, nos pase lo que nos pase, tenemos esa salvación en nuestras manos. Eso dice el apóstol Pablo. Eso es una bendición. Nos dice que allá en Colosenses 1:14, en Colosenses 1:14 la Biblia también nos dice que tenemos otra bendición. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gracias a Dios, según ese versículo de Colosenses 1:14, hemos encontrado la redención en su sangre, el perdón de pecados. Creemos, sabemos que hemos sido limpiados y purificados. Sabemos que tenemos el perdón de Dios. Y según Romanos 8, versículo 1, hay otra bendición maravillosa para ser disfrutada en Cristo Jesús. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. En Cristo Jesús. Fíjese, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación. Ese es un pasaje hermoso, que si nos
preocupamos por permanecer en el cuerpo, por permanecer en Cristo, no hay ninguna condenación para nosotros. Por supuesto que esta salvación se puede perder, porque podemos también ser destituidos del pueblo de Dios por Dios mismo cuando nos portamos mal, cuando andamos conforme a la carne y ya no conforme al Espíritu, entonces perdemos, porque tenemos que tratar la manera de, como hijo de Dios, estando en el pueblo de Dios, en la iglesia del Señor, por supuesto que tenemos que tratar de tener una vida santa, pura, moralmente. Tenemos que procurar, y no solamente doctrinalmente, en la doctrina, en la práctica de la iglesia, sino en esa doctrina espiritual interna también que conlleva a la conducta del buen cristiano para poder lograrlo. No estoy diciendo que con el simple hecho de ser miembro de la iglesia de Cristo ya somos salvos, porque si pecamos y nos caemos y nos portamos mal y fallamos, vamos a perder la salvación. Se puede perder y caer de la gracia del Señor si nos desviamos por doctrinas diferentes, si nos desviamos por alguna falla en cuestión de mandamientos o en alguna falla moral en nuestra vida y caemos en cualquier vicio, en cualquier cosa, hemos desperdiciado el regalo de Dios. Por eso, debo aclarar que no debemos confiarnos también los cristianos con decir que somos miembros de la iglesia de Cristo y eso es todo, y eso es suficiente. Al contrario, ahí viene una gran lista de enseñanza de la cual tenemos que estar sujetos, moralmente sometidos a la verdad de Dios. Entonces, estar en Cristo es una bendición, porque dice el pasaje que no tenemos ninguna condenación. Hay algo más, en Gálatas 3:27, la Biblia dice que tenemos esa bendición maravillosa, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Alguien puede decir que somos bautizados en Cristo? No dice que seamos bautizados en la iglesia, porque yo nunca estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo que seamos bautizados en la iglesia de Cristo. Si somos bautizados en Cristo y somos bautizados bíblicamente, automáticamente somos añadidos a la iglesia. Eso es lo que estamos tratando de aclarar. Así que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Según Efesios 1, versículo 3, el apóstol Pablo recalca todo por medio de decir, bendito sea el Dios, dice Pablo, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios nos ha bendecido con muchas bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Tenemos que aprender a verlas nosotros. Aparte de eso, en los versículos 22 y 23, el apóstol Pablo dice, él llama a la iglesia la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si la iglesia era y es la plenitud de Cristo, se entiende que todas las bendiciones de Cristo están entonces en o dentro de la iglesia del Señor, de su cuerpo. Decir que la salvación era solamente en la iglesia es nada más entender claramente que si hemos obedecido los requisitos bíblicos exactamente como Jesús nos enseñó, somos añadidos exactamente a la misma iglesia a la que fueron añadidos los primeros cristianos.
decir que la salvación era solamente en la iglesia, sería lo mismo como decir que la salvación era solamente en Cristo. La salvación está solamente en Cristo. Y si estamos en Cristo, estamos en su cuerpo, porque la iglesia y Cristo son inseparables. Recuerde que la Biblia lo representa como el cuerpo y Él es la cabeza. Por tanto, están plenamente unidos, no separados. Son una sola cosa, Jesús y la iglesia, porque Él es la cabeza. Por tanto, estar en Cristo automáticamente es estar también en su iglesia que edificó, la iglesia del nuevo pacto. Por nuestra propia parte, confiadamente afirmamos que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, según Hebreos 13, versículo 8. Es decir, en este sentido, las cosas no pueden cambiar. Sigue Cristo añadiendo a su iglesia diariamente a todos los que son salvados. ¿Cuántos lo creen? Amén. Todos los que son salvados, todos los que reciben la salvación, el perdón de pecados y obedecen el bautismo para el perdón de pecados, todavía Jesús sigue añadiéndole a su iglesia. Gloria a Dios. Y por tanto, ya es parte y está dentro de los salvos, o entre los salvos. Consecuentemente, creemos que todo individuo en la iglesia que ha sido salvo ha sido añadido a esa misma iglesia a la cual el Señor añadió los salvos en el primer siglo, en la era inicial de la era cristiana. Esa iglesia la llamó el Señor mi iglesia. Así la llamó. Simplemente su iglesia. Por eso cuando decimos nosotros la iglesia de Cristo, no estamos diciendo que ese es un nombre. Alguien dirá, bueno, es que Dios no va a venir por rótulos, dice mucha gente, ¿verdad? Que no, es que Dios no viene por rótulos, y eso es cierto. Él viene por los cristianos, por los salvos. Él viene a traer su iglesia salva. Él viene a traer el grupo de los salvos, su pueblo. Los rótulos, los templos y las casas ahí se van a quedar. Pero Él viene a traer una iglesia que ha sido purificada y lavada en el lavamiento de la sangre de Cristo por la obediencia perfecta y correcta del Nuevo Testamento, que enseña el bautismo correcto. Cuando hacemos todo eso, entonces Cristo vendrá por su pueblo. Cuando Jesús dijo, edificaré mi iglesia, esa es su iglesia ahora, la iglesia de Cristo. Esa es la iglesia ahora de Cristo, la que Él dijo que era suya. Y por supuesto, cualquiera puede decir, no, nosotros también somos iglesia de Cristo. Cualquiera puede decir, no, es que nosotros también somos iglesia de Cristo. Ahora, esto habría que probarlo a la luz de las Escrituras. Habríamos que ir a la luz de las Escrituras para ver los rasgos, para ver la identidad de esta iglesia, y a la luz de la Escritura saber si es o no es esta dicha iglesia del Señor. Porque la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia que Cristo edificó, la Biblia enseña, estos son detalles nomás que no tenemos tiempo para hablarlos en detalle, ¿verdad? Pero sí me atrevo a decir que esta iglesia identificada en el Nuevo Testamento, me atrevo a decir también que cada punto de lo que voy a mencionar, que son puntos superficiales y básicos, aunque son por encimita lo que nosotros conocemos, lo que vemos, pero hay muchas enseñanzas más que debemos aprender acerca del cristianismo verdadero. Pero hay evidencias claras
que la iglesia del Nuevo Testamento no usó ningún instrumento de música para cantarle al Señor. La iglesia del Nuevo Testamento, las hermanas no predicaban desde el púlpito, ni mucho menos se encuentra en el Nuevo Testamento alguien que diga una mujer que es pastora. En ningún pasaje de la Biblia se encuentra ese lugar de la mujer en la iglesia, o que predique o que enseñe en público. Y me atrevo a decir nuevamente que tenemos suficiente evidencia bíblica, suficiente evidencia para probar cada uno de esos puntos, de acuerdo al ejemplo bíblico. Encontramos en el Nuevo Testamento a la iglesia original de Cristo, que conmemoraba la muerte de Cristo cada primer día de la semana. Se reunía la iglesia para partir el pan. En Hechos 20, versículo 7, uno de esos pasajes que enseñan esa doctrina. Es un ejemplo bíblico. Esa iglesia del Nuevo Testamento que se identifica, ofrendaba con mucha generosidad y con mucho amor, pero lo hacían también cada domingo. No todos los días que se reunían los cristianos, aunque Hechos capítulo 2 dice que la iglesia se reunía todos los días, cada día en el templo, pero luego en 1 Corintios 16, 1 y 2 dice que esta iglesia aportaba su ofrendita para la necesidad de los santos pobres cada domingo. Eso es una identidad de la iglesia bíblica. También encontramos que la iglesia original en el Nuevo Testamento, evidencia hay mucha, pero tiempo no tenemos ahora, no tenía un pastor. Esa es una forma también de identificar. Bueno, vamos a ver, analicemos si podemos llegar a ser la iglesia del Señor. No hay un pastor porque no es bíblico. En el Nuevo Testamento tenía que ser 2 o 3 pastores en plural. En la Biblia nunca se oye el término el pastor. Y si se dice, se refiere a Jesucristo, no más, como el único pastor general de la iglesia del Señor. Ese es el único pastor general de la iglesia, el que manda, el que gobierna, el que dirige. Y ese pastor general está en su sede. Él tiene su sede central, el centro de control del pueblo de Dios, en el cielo, en su trono celestial. Habría que analizar, ¿verdad?, si somos o no esa misma iglesia que se identifica con estos rasgos bíblicos. La iglesia del Nuevo Testamento nunca diezmó, no se encuentra un mandamiento de dar el diezmo en el Nuevo Testamento, porque la iglesia del Nuevo Testamento comprendió y siempre ha entendido que el diezmo era de la ley, que el diezmo era para los judíos y que se daba cada año y que nunca fue dinero. La iglesia siempre ha entendido esos términos bíblicos. Y hay otros aspectos que identifican a la iglesia del Nuevo Testamento. También debe de ser su amor y su compromiso de compartir en el pueblo de Dios. Entonces, la iglesia del Señor, la iglesia del Nuevo Testamento, sigue todavía, existe, porque Jesucristo dijo después de aquellas palabras: y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Es decir, nadie puede contra la iglesia. Aunque en el principio fue perseguida a través de una persecución nacional, a través de los judíos se convirtieron en perseguidores del pueblo de Dios, la iglesia del Señor, no pudieron contra la iglesia. Luego se desató una persecución internacional a través de la raza gentil,
a través del Imperio Romano, tampoco pudieron con la iglesia. La iglesia se mantuvo firme y fiel. Los pocos fieles, el remanente de Dios, siempre ha quedado ahí. Como Elías, que estaba escondido en las cuevas, pero que había unos miles de hombres todavía que no se habían manchado con las falsas doctrinas del dios Baal, de Jezabel y Acab. Así la iglesia de Cristo se ha mantenido hasta el día de hoy como un pequeño remanente fiel que no se contamina con las sectas y denominaciones del mundo, con inventos de hombres. La iglesia del Señor debe tratar de procurar permanecer firme y fiel a esa verdad, a esos rasgos bíblicos y nunca cambiarlos por nada, ni siquiera por dinero. Porque se corre el peligro y el riesgo de vender la fe, de comprometer la fe por bienes económicos. Eso es terrible y eso está abundando en nuestro tiempo. Así que debemos cuidarnos de estar en el cuerpo de Cristo si queremos ser salvos. Tenemos que añadir al pueblo de Dios, ser añadidos al pueblo de Dios por Cristo mismo, a través de la obediencia bíblica. El plan de salvación está diseñado también por Cristo mismo. No lo ha diseñado ningún hombre, es Jesús. Él dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Una persona el día de ayer en la evangelización personal me decía que el bautismo no es necesario para salvación. Esta persona trató de cuestionarme diciéndome que entonces Cristo se bautizó porque era pecador. Pero realmente Jesús mismo dijo que se había bautizado, que se bautizaba para cumplir toda justicia y para darnos ejemplo a nosotros de sumisión y obediencia a Dios, aunque no pecó, nunca falló. Pero ese es un argumento que tenía o tienen muchas personas ahora para decir que el bautismo no es esencial para ser salvos. Eso es un argumento para defender el salvo por la fe sola, o ser salvo por aceptar a Cristo y levantar la mano. Para defender esos argumentos, algunos dicen que el bautismo no es para perdón de pecados, cuando Hechos 2:38 lo dice muy claramente. Cuando Pablo le dijo a Ananías, lava tus pecados, invocando su nombre. Cuando Pedro dijo, arrepiéntanse y bautícense para el perdón de pecados. Y todavía aquella persona dice, entonces Jesús se bautizó porque era pecador. Si el bautismo es para perdón de pecados, entonces Jesús tenía pecado para bautizarse. Fíjense los argumentos que los hombres inventan para invalidar un mandamiento tan valioso e importante para Dios. Eso no es válido. No se vale tratar de argumentar de esa forma. Todos sabemos que Cristo no pecó, que nunca falló, que era perfecto, fue perfecto. Los pecadores somos nosotros, los seres humanos. El bautismo sí es importante, sí es para salvación, sí es para perdón, es para nacer de nuevo. Y tuvimos que estudiar Romanos 6, versículos 3 y 4. No podemos declararnos hijos de Dios si no morimos con Cristo, si no somos sepultados con Cristo y si no resucitamos con Cristo. Y esto únicamente se efectúa en el bautismo bíblico. Amén. Sin eso no podemos decir que somos salvos. No podemos decir que tenemos a Cristo en el corazón. Es imposible. Entonces es necesario obedecer el plan de salvación. Hay que oír el Evangelio como lo ha hecho ahora. Hay que arrepentirnos de nuestros pecados, confesar nuestra fe en Cristo, bautizarnos para el perdón de pecados y seguir perseverando en la doctrina del Señor dada en el Nuevo Testamento.
Así que la invitación queda en pie para todos aquellos que quieran formar parte del pueblo santo de Dios, que abandone el sectarismo, que abandone el denominacionalismo y busque el cristianismo del Nuevo Testamento. Ese cristianismo que se está esforzando al máximo, al 100%, por imitar a la iglesia del Nuevo Testamento y no a las sectas en el mundo religioso. Que Dios nos bendiga a todos.